Módulo 9. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Otros trastornos del movimiento. Enfermedades del sistema nervioso. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. Miguel Enríquez, La Habana, julio de 2021. Módulo 9. Enfermedades del sistema nervioso. Objetivos. Establecer el diagnóstico presuntivo, positivo y diferencial de las afecciones neurológicas, teniendo en cuenta los datos aportados por la anamnesis y el examen físico. Indicar e interpretar los estudios complementarios más comunes en las afecciones neurológicas. Ordenar ingreso e interconsulta. Orientar tratamiento correspondiente a estas afecciones. Indicar medidas de prevención y promoción de salud. Brindar apoyo psicológico al enfermo y familiares. Cumplir con las normas establecidas en el Código de Ética en la realización de todas las acciones médicas. Otros trastornos del movimiento. Definición. Los trastornos del movimiento se dividen primero en hipocinéticos e hipercinéticos. Los trastornos hipocinéticos, que se caracterizan por acinesia, bradicinesia y rigidez, son los síndromes parkinsonianos. Los trastornos del movimiento hipercinético habituales se definen por sus manifestaciones clínicas específicas. Manifestaciones clínicas y abordaje diagnóstico. El abordaje tradicional de un síntoma neurológico consiste en primer lugar en orientar la localización dentro del sistema nervioso, es decir, ¿dónde está la lesión? Seguido de una evaluación del origen, ¿qué es la lesión? La exploración neurológica es crítica para determinar la localización de la lesión y generalmente la anamnesis, incluida la naturaleza del inicio y la progresión de los síntomas, determina el diagnóstico más probable. Sin embargo, cuando el problema predominante es un trastorno del movimiento, el abordaje es de algún modo distinto. La fisiopatología de la mayoría de los trastornos del movimiento es compleja y con frecuencia está mal comprendida. Muchos trastornos de este tipo son el resultado de la disfunción de circuitos cerebrales diferentes y a menudo es imposible asegurar una localización anatómica específica. Una observación precisa de las manifestaciones clínicas constituye el primer paso importante en la valoración de estos pacientes. El clínico debe observar y examinar al paciente para definir el tipo de trastorno del movimiento que mejor describe el cuadro clínico. Esta caracterización precisa permite luego generar un diagnóstico diferencial del trastorno del movimiento específico. La edad y naturaleza del inicio, la distribución, la progresión de los síntomas, los antecedentes familiares de síntomas similares o relacionados y la presencia de otros signos neurológicos y sistémicos ayudan después a determinar la explicación más probable para ese trastorno del movimiento. Tabla 410, 1. Trastornos del movimiento hipercinéticos. Temblor, corea, balismo, distonía, atetosis, tics, mioclono, sobresalto, estereotipias y otros. Temblor. El temblor es un movimiento rítmico sinusoidal de una parte del cuerpo producido por contracciones regulares síncronas o alternantes de músculos inervados recíprocamente. La clasificación de los temblores se basa en si se producen en reposo, el peso se soporta por completo contra la gravedad, o durante la acción. Los temblores de reposo son característicos de la enfermedad de Parkinson y de otros síndromes parkinsonianos. Los temblores de acción se dividen en posturales, cinéticos o intencionales. Se observa un temblor postural con el mantenimiento de una postura contra la gravedad, por ejemplo cuando los brazos se estiran por delante del tronco. Se observa un temblor cinético con un movimiento voluntario de la extremidad, por ejemplo un temblor en una extremidad superior cuando se hace la prueba dedo-nariz. Un temblor intencional aumenta en amplitud al aproximarse a una diana. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los temblores de acción combinan componentes posturales y cinéticos.
Todos los temblores empeoran con el estrés, incluido realizar en público una actividad afectada. Al principio el temblor puede ser evidente solo cuando se intentan realizar tareas como enhebrar una aguja, soldadura o utilizar un destornillador. Los temblores más graves interfieren en actividades como escribir a mano, abrocharse botones, afeitarse, comer sopa con una cuchara o beber de una copa. Los pacientes se adaptan con frecuencia o emplean medidas compensadoras como cambiar una actividad a una mano menos afectada, por ejemplo afeitarse con la mano no dominante, utilizar dos manos para beber solo de un vaso o de una copa medio llena o evitar por completo en público actividades más complejas relacionadas con la alimentación. Los temblores de acción/intención graves pueden hacer que la caligrafía sea completamente ilegible y provocar dependencia de otros para su cuidado. Temblores de cabeza. Los temblores de cabeza, que pueden ser de lado a lado, arriba y abajo o mixtos, raramente son discapacitantes, aunque a menudo son embarazosos. El temblor de la laringe, que hace que la voz sea trémula, se aprecia mejor solicitando al paciente que entone una nota de forma sostenida. El temblor de las extremidades inferiores se valora haciendo que el paciente mantenga el pie levantado hacia un objetivo, por ejemplo la mano del examinador, y luego realice la prueba talón-rodilla. La mayoría de los temblores de acción afectan a muchas actividades en un grado similar. De forma menos frecuente los temblores pueden afectar a una única actividad de forma aislada, temblores específicos de una tarea, siendo el más frecuente un temblor principal durante la escritura. El temblor ortostático es aparente en las piernas y en los músculos antigravitatorios solo cuando el paciente está en bipedestación sobre un punto y remite durante la marcha o al apoyarse contra una pared. Estos pacientes a menudo refieren una gran sensación de inseguridad al permanecer de pie y miedo a caerse. La valoración electrofisiológica muestra un temblor muy característico de frecuencia elevada, 14 a 16 hercios. Temblor fisiológico exagerado. Se detecta un temblor de 7 a 12 hercios en todas las personas en los registros electrofisiológicos. Este temblor fisiológico está potenciado y puede hacerse sintomático en diversas circunstancias, como fatiga, ansiedad y excitación. El mismo tipo de temblor puede acentuarse por fármacos y procesos sistémicos. Temblor esencial. Afecta hasta al 5% de la población general después de los 60 años. El temblor esencial a menudo se hereda con carácter autosómico dominante, con un fenotipo que muestra una heterogeneidad genética de al menos 3 genes distintos, más recientemente el LINGO 1,3 así como de influencias ambientales. Los estudios anatomopatológicos recientes han demostrado de forma variable alteraciones microscópicas de las células de Purkinje cerebelosas. El inicio puede darse a una edad muy temprana, la primera o la segunda década de la vida, aunque puede retrasarse hasta mediados de la sexta década. Los pacientes pueden ser conscientes al principio de un temblor postural de acción leve en las manos, indistinguible de un temblor fisiológico exagerado, que provoca escasa afectación funcional durante bastantes años hasta que interfiere gradualmente en las actividades. Los pacientes mayores con temblores de amplitud grande y frecuencia más baja pueden presentar un componente de reposo que a menudo se diagnostica de forma errónea como enfermedad de Parkinson. Tabla 410, 2. El diagnóstico diferencial del temblor y de los trastornos del movimiento rítmicos. El temblor fisiológico exagerado, como los trastornos metabólicos, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipoglucemia, y el feocromocitoma. Los fármacos como son la cafeína, teofilina, anfetaminas, litio, ácido valproico, antidepresivos, amiodarona, beta-agonistas, otros, retirada de fármacos, benzodiazepinas, alcohol y otros fármacos. La fiebre, la sepsis, la ansiedad, el estrés, y la fatiga. El temblor primario o idiopático.
como el temblor esencial, temblor ocupacional específico, temblor ortostático y el temblor palatal idiopático, el temblor asociado a enfermedades del sistema nervioso central. Ejemplo, el temblor en síndromes parkinsonianos, enfermedad de Parkinson idiopática, atrofia de múltiples sistemas, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal y el parkinsonismo inducido por neurolépticos, enfermedad de Wilson, esclerosis múltiple, síndrome temblor, ataxia, premutación X frágil, ictus, malformación arteriovenosa, tumor, traumatismo craneal y el temblor mesencefálico, temblor de Holmes, el temblor asociado a neuropatías periféricas, temblor psicógeno y otros trastornos del movimiento rítmicos, como los movimientos rítmicos en la distonía, temblor distónico, mioclono rítmico, incluido el temblor mioclónico, asterixis, clono, epilepsia parcial continua, temblor mentoniano hereditario, espasmo nutans, movimientos incontrolados de la cabeza con hidrocefalia y por último el nistagmo. Tratamiento. El tratamiento del temblor esencial no influye en el curso de la enfermedad, por lo que solo está justificado cuando el temblor interfiere en la función. Al menos el 50% de los pacientes notan mejoría o amortiguación completa del temblor tras la ingesta de una cantidad pequeña de etanol. El tratamiento farmacológico de primera elección incluye el ensayo de un bloqueante beta-adrenérgico no cardioselectivo, por ejemplo propranolol, menor o igual a 320 mg por día, primidona, comenzando con una dosis baja de 25 a 62,5 mg por la noche y aumentando hasta 500 a 750 mg por día, topiramato, menor o igual a 400 mg por día. Otros fármacos que probablemente han mostrado ser eficaces en ensayos doble ciego cruzados son la gabapentina, 1200 a 1800 mg por día, el atenolol, 50 a 150 mg por día, el alprazolam, 0,125 a 3 mg por día, y el sotalol, 75 a 200 mg por día. Sin embargo, el sotalol se asocia con arritmias ventriculares y prolongación del intervalo QT relacionada con la dosis, de modo que no se recomienda rutinariamente en el tratamiento del temblor esencial. Los fármacos que han demostrado ser de posible beneficio son el nadolol, 120 a 240 mg por día, el nimodipino, 120 mg por día, y el clonazepam, 0,5 a 6 mg por día, pero muchos pacientes siguen siendo resistentes a todos los fármacos. La toxina botulínica puede ser eficaz, pero también puede producir debilidad dependiente de la dosis y dolor en el lugar de la inyección. Si existe discapacidad importante, la estimulación encefálica profunda talámica o la talamotomía pueden tener un mayor beneficio, con un 60 al 90% de reducción tras tratamiento bilateral. Sin embargo, unos pocos pacientes sufren secuelas neurológicas permanentes, como problemas del habla debidos a hemorragia intracraneal u otras complicaciones postoperatorias, incluso en las intervenciones unilaterales, y un número mayor de individuos presentan estos problemas tras las técnicas bilaterales. Las nuevas técnicas para talamotomía son el bisturí y la ecografía dirigida. Tabla 410, 3. Diagnóstico diferencial de la corea. Trastornos genéticos. Corea hereditaria benigna. Enfermedad de Huntington. Trastornos similares a la enfermedad de Huntington. Neuroferritinopatía. Neuroacantocitosis, incluido síndrome de McLeod. Atrofia dentado rubro pálido Luisiana. Enfermedad neurodegeneración con acumulación de hierro cerebral de tipo 1, previamente enfermedad de Haller-Fonden-Spatz. Ataxias espinocerebelosas. Ataxia telangiectasia. Ataxia apraxia oculomotora tipo 1. Esclerosis tuberosa. Causas infecciosas para infecciosas. Corea de Sydenham. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, incluidas las complicaciones. Trastornos encefalíticos y postencefalíticos. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Fármacos. Levodopa. Agonistas dopaminérgicos utilizados para la enfermedad de Parkinson. Anfetaminas. Anticolinérgicos. Anticonvulsionantes, especialmente fenitoína. Neurolépticos. Antidepresivos tricíclicos. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ocasionalmente. Anticonceptivos orales.
orales, de forma típica en pacientes con historia previa de corea de Sydenham. Antihistamínicos. Trastornos endocrinológicos metabólicos. Hipertiroidismo. Hipoparatiroidismo. Corea gravídica. Degeneración hepatolenticular adquirida. Trastornos inmunitarios. Lupus eritematoso sistémico. Síndrome antifosfolipídico. Púrpura de Genoch-Schönlein. Trastornos vasculares. Ictus. Hemorragia. Malformación arteriovenosa. Policitemia rubra vera. Otros trastornos. Parálisis cerebral. Kerníctero. Traumatismo craneal. Derivación cardiopulmonar con hipotermia. Síndromes neoplásicos y paraneoplásicos. Distinesias paroxísticas. Corea. La corea consiste en una serie de movimientos irregulares, aleatorios, breves y conhuyentes que a menudo cambian de una parte a otra del cuerpo en una secuencia impredecible y sin propósito. Los pacientes pueden incorporar los movimientos coreiformes en el seno del movimiento voluntario para enmascararlos. La gravedad varía desde la apariencia de estar ligeramente nervioso o inquieto hasta movimientos llamativos continuos que afectan a todo el cuerpo. Muchos pacientes con corea parecen no ser conscientes de sus movimientos, mientras que otros pueden estar muy molestos y discapacitados. Enfermedad de Huntington. Definición y epidemiología. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo autosómico dominante de penetrancia completa producido por la repetición de un trinucleótido expandido en el gen de la proteína huntingtina. La prevalencia en todo el mundo es de 2,71 por 100.000, pero varía entre 5,7 por 100.000 para los individuos de ascendencia europea y 0,4 por 100.000 para los asiáticos. La edad en el momento del diagnóstico depende del alelo expandido más largo y de factores genéticos o ambientales no identificados hasta ahora. Biopatología. La enfermedad de Huntington se caracteriza neuropatológicamente por una pérdida neuronal acompañada de inclusiones intraneuronales y gliosis, especialmente en el núcleo caudado, el putamen, el estriado, y la corteza cerebral. Comprender cómo se producen estos cambios a partir de la cadena de poliglutamina eutamina expandida en la proteína huntingtina mutada es el objetivo de la investigación actual. Manifestaciones clínicas. Los síntomas suelen comenzar entre los 30 y los 55 años, aunque un 5 o 10% de los pacientes presentan un inicio antes de los 20 años, enfermedad de Huntington juvenil, y algunos comienzan a tener síntomas a edades de la vida bastante tardías. Los síntomas comprenden una combinación de trastornos del movimiento, alteraciones psiquiátricas y deterioro cognitivo. Al principio el trastorno del movimiento es corea predominantemente, aunque más tarde se desarrolla parkinsonismo y distonía. Algunos pacientes, especialmente los de inicio juvenil, presentan una forma acinética distónica más rápidamente progresiva, la variante de Westphal. Entre las manifestaciones psiquiátricas, universales aunque de amplia variabilidad, se incluyen cambios de la personalidad, impulsividad, comportamiento agresivo, depresión y psicosis paranoide. Estos síntomas psiquiátricos pueden preceder a las manifestaciones motoras, y puede pensarse que el tratamiento psicofarmacológico es el responsable del trastorno del movimiento, cuando en realidad no es así. Los cambios cognitivos tienen como resultado una demencia subcortical progresiva con un trastorno de la atención, la concentración, la capacidad de juicio y la resolución de problemas, que difiere de la demencia cortical típica de la enfermedad de Alzheimer. La disfunción oculomotora, que con frecuencia se manifiesta por dificultades para redirigir la mirada y la tendencia resultante a realizar parpadeos y sacudidas con la cabeza, es otra característica habitual. Diagnóstico. El diagnóstico se confirma mediante pruebas genéticas. Los alelos normales del gen I15 poseen menos de 30 repeticiones trinucleótido expandido, mientras que 40 o más repeticiones invariablemente producen la enfermedad sintomática. Una edad más precoz de inicio se correlaciona con un número mayor de repeticiones trinucleótido expandido. Los pacientes con alelos intermedios, 27 a 35, tienen más anomalías conductuales, como apatía e ideación suicida, que los individuos no afectados.
Tratamiento y pronóstico. La asistencia actual para pacientes con Corea de Huntington requiere contar con un equipo multidisciplinar de genetistas clínicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas y enfermeros. Es crucial el consejo genético para los pacientes y familiares. La enfermedad denominada Corea puede responder extremadamente a fármacos que reducen la actividad dopaminérgica central, especialmente a la tetrabenazina, comenzando con 12,5 miligramos 2 o 3 veces al día e incrementando gradualmente la dosis hasta 100 a 200 miligramos al día. La amantadina, 300 a 400 miligramos por día, y posiblemente el riluzol, 200 miligramos por día, pueden reducir la Corea. Otros posibles fármacos que actúan bloqueando los receptores de dopamina son el haloperidol, 3 a 30 miligramos por día, la pimocida, 0,5 a 10 miligramos por día, o la flufenacina, 0,5 a 20 miligramos por día, y la reserpina, 0,75 a 5 miligramos por día. Estos agentes deberían reservarse para pacientes con Corea discapacitante porque pueden asociarse a aumento de parkinsonismo, inestabilidad postural, depresión, sedación y efectos adversos. Desgraciadamente, la función física puede no mejorar significativamente incluso aunque se controle la Corea. Los síntomas psiquiátricos, por ejemplo ansiedad, psicosis, depresión, pueden manejarse con eficacia con las mismas estrategias que en otro tipo de patología psiquiátrica. Se están desarrollando estrategias de modificación de la enfermedad. La progresión puede controlarse siguiendo los cambios en el volumen de la sustancia gris en sujetos sin manifestaciones y en pacientes en estadio precoz. Inexorablemente, los pacientes se deterioran con una velocidad relativamente constante, y la enfermedad progresa hasta la institucionalización y la muerte en el curso de aproximadamente 15 años. Otras Coreas. La mayoría de las causas no degenerativas de Corea pueden descartarse mediante una anamnesis detallada, incluida una historia detallada de fármacos, y un conjunto concreto de investigaciones, que comprende, en circunstancias apropiadas, preparado en fresco de sangre periférica para acantocitos, asociado a neurodegeneración, estudios inmunológicos, incluidos anticuerpos anticardiolipina, valoración endocrina, hipertiroidismo, gestación, y neuroimagen. Entre los 36 casos de Corea autoinmunitaria en adultos observados en un centro durante 5 años, el 50% tenían un trastorno autoinmunitario concomitante, especialmente lupus eritematoso sistémico, y la mayoría de los pacientes restantes tenían una causa paraneoplásica, especialmente carcinoma de células pequeñas pulmonar y adenocarcinoma. Tabla 410, 4. Diagnóstico diferencial del balismo. Lesiones focales en los ganglios basales vasculares. Ictus, incluidos infarto y hemorragia, angioma cavernoso, complicaciones posquirúrgicas neoplásicas. Metástasis, tumores primarios del sistema nervioso central. Infección, tococosis, toxoplasmosis, tuberculoma. Inflamatorias. Esclerosis múltiple. Diatrógenas. Subtalamotomía. Talamotomía. Inmunológico. Lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, enfermedad de Behçet, hiperglucemia no cetósica, señales de intensidad elevada en el estriado en la resonancia magnética en T1, hipoglucemia, Corea de Sydenham, traumatismo craneal, fármacos, anticonvulsionantes, anticonceptivos orales, levodopa. Corea de Sydenham. La Corea de Sydenham, componente tardío de la fiebre reumática, es presumiblemente el resultado de una reactividad inmunológica cruzada entre el estreptococo beta hemolítico del grupo A causante y los ganglios basales. Este trastorno apenas se observa en Norteamérica, pero es más frecuente en los países en vías de desarrollo. La Corea de Sydenham afecta habitualmente a niños y a adultos jóvenes y resulta más frecuente en niñas antes de la pubertad. Los adultos con antecedentes previos de Corea de Sydenham en la infancia pueden desarrollar Corea durante la gestación o como respuesta a la toma de agentes anticonceptivos orales o preparados de estrógenos. También, en consecuencia, pueden tener una mayor frecuencia de trastornos psiquiátricos y alteración de la función neurológica ejecutiva, incluso cuando están en remisión. En la medida de lo posible deberían evitarse los fármacos que puedan producir Corea.
Balismo. El balismo, considerado como una forma extrema de corea, implica movimientos de gran amplitud, aleatorios, frecuentemente propulsivos y violentos de la parte proximal de las extremidades. Con mayor frecuencia es la consecuencia de un daño cerebral agudo, como un ictus, y generalmente afecta a un lado del cuerpo, particularmente el brazo, de ahí el término hemibalismo. Cuando puede demostrarse una lesión causal, suele afectar a la región del núcleo subtalámico al estriado. Cuando el trastorno está provocado por un ictus, generalmente los movimientos remiten en varios días o semanas, aunque pueden persistir indefinidamente en algunos pacientes. Con frecuencia se requiere para el tratamiento el uso de medicación que antagonice los efectos de la dopamina en el cerebro, como los bloqueantes de los receptores dopaminérgicos, neurolépticos como el haloperidol, 3 a 30 mg por día, o agentes declesionadores de dopamina, por ejemplo tetrabenazina, 50 a 200 mg por día. Puede considerarse la neurocirugía funcional, por ejemplo palidotomía y estimulación cerebral profunda, en pacientes con casos refractarios y persistentes. Distonía. Definición y biopatología. En la distonía existen contracciones musculares mantenidas que a menudo se inician o empeoran con la acción voluntaria, y dan lugar a movimientos repetitivos de contorsión y en ocasiones temblorosos y a posturas anómalas. Las distonías pueden clasificarse en distonía primaria, distonía plus, distonía secundaria y distonías heredogenerativas. Una nueva clasificación reciente usa 5 factores descriptivos para especificar las características clínicas. Primero, edad de inicio. Segundo, distribución corporal. Tercero, patrón temporal. Cuarto, si la distonía aparece aislada, o solo acompañada de temblor, distonía pura, o, el quinto, si coexiste con otros trastornos del movimiento, característicamente parkinsonismo y mioclono. La etiología se define por la presencia o ausencia de un proceso patológico degenerativo o estructural del sistema nervioso y dependiendo de si es hereditaria o autosómica dominante, autosómica recesiva, recesiva ligada a X o mitocondrial, o adquirida. Un esquema de clasificación usado frecuentemente para las distonías genéticas consiste en utilizar el prefijo DID seguido de un número, por ejemplo 1 a 25. Sin embargo, varias deficiencias han alentado a reevaluar activamente este método. Las causas adquiridas son fármacos, tóxicos, infecciones, enfermedad vascular, neoplasias, traumatismos y alteraciones psicógenas. Manifestaciones clínicas. Las formas habituales de distonía comprenden cierre de los párpados, blefaroespasmo, apertura o cierre mandibular, distonía oromandibular, tirones o giros del cuello en cualquier combinación de direcciones, distonía cervical, tortícolis rotatorio, laterocollis, retrocollis y anterocollis, aducción y, con menor frecuencia, abducción excesiva de las cuerdas vocales, distonía laríngea o disfonía espasmódica, posturas anómalas y contractura de la mano mientras se escribe o al utilizarla para otras tareas, espasmo del escribiente, distonía manual, posturas anómalas del tronco o de la pelvis, distonía axial, o posturas anómalas de las extremidades inferiores, como la flexión plantar y la inversión del pie. Con frecuencia los movimientos son lentos y sostenidos, aunque también pueden ser rápidos, espasmos distónicos. Los movimientos distónicos más lentos, sinuosos, retorcidos, particularmente presentes en la parte distal de las extremidades, se conocen como atetosis. Tabla 410, 5. Clasificación y causas de distonía. Distonías primarias, distonía de torsión primaria familiar, varias causas y tipos genéticos. Esporádica, generalmente de inicio en el adulto, focal o segmentaria. Distonía plus, distonía con parkinsonismo. Distonía sensible a dopa. Distonía sensible a agonistas dopaminérgicos, por ejemplo deficiencia de dopa descarboxilasa. Distonía mioclónica. Distonías secundarias. Lesión cerebral perinatal. Parálisis cerebral atetoide. Distonía de inicio tardío. Paquigiria. Kerníctero. Encefalitis. Síndrome de Rey.
detalle. Leucoencefalopatía esclerosante subaguda. Picadura de avispa. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Traumatismo craneal. Talamotomía. Lesión del tronco del encéfalo. Síndrome antifosfolipídico primario. Ictus. Malformación arteriovenosa. Hipoxia. Tumor cerebral. Esclerosis múltiple. Mielinólisis central pontina. Lesión de médula cervical. Lesión periférica. Fármacos. Toxis. Hipoparatiroidismo. Trastornos psicógenos. Distonías heredodegenerativas ligadas a X. Enfermedad de Lubach. Síndrome sordera. Distonía atrofia óptica. Mortran-Ebhaerk. Enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher. Síndrome de Lesch-Nyhan. Autosómicas dominantes. Distonía Parkinsonismo de inicio rápido. Parkinsonismo juvenil, por ejemplo por mutaciones en el gen Parkina. Enfermedad de Huntington. Enfermedad de Machado-Joseph, SK3, y otras SK. Atrofia dentado rubro pálido Louisiana. Autosómicas recesivas. Enfermedad de Wilson. Enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Gangliosidosis GM1. Gangliosidosis GM2. Leucodistrofia metacromática. Homocistinuridemia glutárica. Deficiencia de triosa fosfato isomerasa. Enfermedad de Hartnup. Ataxia telangiectasia. Neurodegeneración con acumulación de hierro cerebral de tipo 1, previamente. Enfermedad de Haller-Fonden-Spatz. Ceroidolipofustinosis neuronal juvenil. Neuroacantocitosis. Enfermedad por inclusiones hialinas intranucleares. Paraplegia espástica hereditaria con distonía. Probablemente autosómicas recesivas. Calcificaciones de los ganglios basales familiares, también con herencia dominante. Degeneración pálida progresiva. Síndrome de Rett. Mitocondrial. Enfermedad de Laic. Enfermedad de Leber. Otras citopatías mitocondriales. Esporádicas con parkinsonismo. Enfermedad de Parkinson. Parálisis supranuclear progresiva. Atrofia de múltiples sistemas. Degeneración cortico-basal. La distonía a menudo empeora con la actividad. Distonía de acción. Un aspecto único de la distonía es que solo pueden estar afectados determinados actos, con indemnidad completa de todas las demás actividades en la misma extremidad. Distonía específica de una tarea, como el espasmo del escribiente y la distonía del músico. En algunos pacientes, la distonía permanece aislada y resulta específica de una acción durante bastantes años, mientras que en otros progresa para afectar a músculos adyacentes, distonía de desbordamiento, y al final puede estar presente en reposo, en cuyo caso pueden producirse contracturas. Otra característica habitual de la distonía es su mejoría transitoria con la utilización de un truco sensorial, antagonismo gestual, como un ligero toque en la barbilla para aliviar una distonía cervical intensa o en el párpado para aliviar un blefaroespasmo discapacitante. Los pacientes con distonía, independientemente de la causa, presentan a menudo temblores posturales y de acción, fenotípicamente similares al temblor esencial. Algunos también muestran movimientos más irregulares, rítmicos, burdos, de frecuencia más baja, denominados temblor distónico. Clasificación de las distonía. La distonía se clasifica frecuentemente según el lugar de afectación. Focal, solo una parte del cuerpo, por ejemplo blefaroespasmo, distonía cervical y calambre del escribiente. Segmentaria, dos o más partes del cuerpo contiguas. Multifocal, dos o más partes del cuerpo no contiguas. Generalizada, tronco y al menos dos zonas más, con o sin afectación de las piernas, y en mi distonía, unilateral, generalmente está presente una lesión cerebral focal causante, que con frecuencia afecta al putamen. Diagnóstico y pronóstico. Para propósitos diagnósticos y pronósticos, la distonía también puede distinguirse según la edad de inicio como distonía de inicio infantil, en la adolescencia o en el adulto. Cuanto menor es la edad de inicio, mayor probabilidad hay de definir una causa. En cambio, una distonía aislada quizá en la edad adulta resulta con mayor frecuencia un trastorno idiopático. Realizar investigaciones adicionales no suele ser fructífero y en general no están indicadas. Del mismo modo, independientemente de la causa, la distonía que comienza en la infancia habitualmente progresa a una afectación segmentaria o generalizada, mientras que la distonía de inicio en el adulto habitualmente permanece como focal o segmentaria. Distonías específicas. Distonías primarias, idiopáticas.
La distonía primaria representa hasta un 90% de los pacientes con un síndrome distónico puro, en el cual la distonía es el único síntoma motor o solo se acompaña de temblor. Hasta la fecha no se han hallado cambios neuropatológicos concluyentes en el número de cerebros afectados por una distonía primaria que se han estudiado. Cuando los síntomas comienzan en la infancia a menudo se identifica una causa genética definible, siendo la más frecuente la DIT1, normalmente resultante de una herencia autosómica dominante por una deleción GAGA, en el gen torsina A, distonía de Oppenheim. Este trastorno es más frecuente en personas de ascendencia judía askenazi. La distonía se inicia a menudo en la primera década de la vida y puede progresar hasta una discapacidad grave, aunque el espectro de la enfermedad, incluso dentro de la misma familia, puede ser bastante variable, y la penetrancia es relativamente baja, aproximadamente 40%. Otras formas genéticas de distonía son las mutaciones de TAP1 en la DIT6 y las mutaciones de TUT4A en la DIT4 o distonía de susurro. Se dispone de pruebas genéticas, pero en el caso de la DIT1 solo se recomiendan cuando la edad de inicio del paciente u otro miembro afectado en la familia es inferior a 26 años. Distonía idiopática de inicio en el adulto. La distonía idiopática de inicio en el adulto es el tipo de distonía que se observa con más frecuencia en la práctica neurológica general. Característicamente, la distonía comienza en la cara, el cuello o el brazo y puede permanecer focal y no progresiva o extenderse solo a músculos contiguos después de muchos años. La causa de este trastorno es desconocida, aunque puede observarse una historia familiar positiva si puede examinarse a diversos miembros de la familia. Las formas genéticas de distonía focal o segmentaria de inicio en el adulto se deben a mutaciones de ANO3 y GNAL para la distonía craneocervical y posiblemente de CIZ1 para la distonía cervical. Distonía plus. El término distonía plus se refiere a un pequeño número de trastornos caracterizados por distonía con otros signos neurológicos resultantes de un defecto genético conocido o supuesto sin un proceso neurodegenerativo progresivo subyacente. En la nueva clasificación, estas enfermedades se incluyen en el grupo de trastornos con distonía combinada con otros hallazgos neurológicos. La distonía sensible a dopa, que habitualmente es el resultado de una distonía que comienza en la primera década de la vida, con mayor frecuencia en los miembros inferiores, a veces puede confundirse con una paraplegia espástica hereditaria o con una parálisis cerebral. La mayoría de pacientes con distonía sensible a dopa tienen una mutación en el gen GCH1, que provoca un descenso de la producción de dopamina. Aproximadamente el 75% de los pacientes presentan un empeoramiento notable de la distonía según avanza el día, variación diurna. El ejercicio agrava con frecuencia. Los pacientes habitualmente muestran algún grado de bradicinesia, sobre todo en las piernas, e inestabilidad postural. El comienzo poco habitual en el adulto puede provocar un fenotipo parkinsoniano puro. La distonía sensible a dopa debería considerarse en todos los niños con distonía. Los síntomas son extremadamente sensibles a dosis bajas de levodopa, característicamente a solo 50 mg por día de levodopa, y este tratamiento permite a los pacientes llevar una vida normal sin las complicaciones habituales que se observan en la enfermedad de Parkinson. Distonía mioclónica. La distonía mioclónica, que habitualmente comienza en la primera década de la vida, combina distonía con sacudidas mioclónicas multifocales separadas. La distonía mioclónica es genéticamente heterogénea. La causa definible más habitual es una mutación en el gen sarcoglucano. En estos pacientes, la distonía afecta con más frecuencia al cuello o a los miembros superiores, es leve y a menudo pasa inadvertida. Este trastorno también puede provocar alteraciones psicopatológicas, como un comportamiento obsesivo-compulsivo. Un factor característico de este trastorno es el efecto marcadamente amortiguador del etanol tanto en el mioclono como en la distonía, factor que a veces trae como consecuencia el abuso de alcohol. Otras distonías. La distonía puede ser un síntoma de bastantes enfermedades.
La naturaleza y extensión de las investigaciones llevadas a cabo dependen de factores como la edad de inicio, las pistas aportadas por la anamnesis y las características adicionales neurológicas o sistémicas en la exploración. La enfermedad de Wilson es una consideración importante en el diagnóstico de distonía de inicio infantil o en adultos jóvenes. Otra forma de distonía potencialmente tratable está causada por una mutación en el gen SLC3010, que codifica un transportador de manganeso. El fenotipo es similar al de la enfermedad de Wilson, con distonía generalizada, cirrosis e hiperintensidades en los ganglios basales en la resonancia magnética en T1. Algunos pacientes con distonía, corea o una mezcla de ambas, coreoatetosis, tienen síntomas intermitentes, distinesias paroxísticas, y pueden ser normales entre episodios. La duración de los síntomas puede ser de tan solo unos segundos o minutos o persistir durante varias horas. Los síntomas desencadenados por movimientos súbitos, denominados cinesiogénicos, suelen ser breves. Los episodios prolongados se desencadenan habitualmente por el ejercicio, el estrés, la fatiga, la cafeína o el alcohol. Estas distinesias paroxísticas pueden estar determinadas genéticamente, ser idiopáticas, ser la manifestación de otro trastorno, por ejemplo un traumatismo craneal, un tumor cerebral o un ictus, o incluso tener una base psicológica. Se ha descrito una mutación del gen PRRT2 en una gran proporción de casos de distonía paroxística cinesígena determinada genéticamente. Tratamiento. Idealmente, el tratamiento se dirige a la causa subyacente, como la distonía sensible a dopa, que se trata con levodopa, habitualmente hasta 300 mg por día, o la enfermedad de Wilson. Los pacientes con mutaciones del gen del transportador de manganeso pueden beneficiarse de tratamiento quelátido etilendiaminotetraacético. Desafortunadamente, en general no es posible un tratamiento específico para la causa, por lo que deben ensayarse diversos tratamientos sintomáticos, a menudo de forma insatisfactoria, en un intento de reducir la discapacidad. Las inyecciones locales de toxina botulínica son ahora el tratamiento de primera elección para las distonías focales y segmentarias. Este abordaje puede mejorar los síntomas de pacientes con distonía craneal, blefaroespasmo y distonía oromandibular, y cervical. Los pacientes con distonías apendiculares específicas para una tarea, por ejemplo el calambre del escribiente, frecuentemente se benefician menos porque la debilidad de los músculos tratados, que es el efecto secundario más frecuente de esta terapia, puede dificultar otras funciones importantes de las extremidades superiores. Fármacos anticolinérgicos. Los pacientes jóvenes pueden tolerar y beneficiarse de dosis altas de fármacos anticolinérgicos como el triexifenidilo, 6 a 40 mg por día, aunque a veces hasta 100 mg por día. Los relajantes musculares, como las benzodiazepinas, diazepam, de 5 hasta gramos por día, y el baclofeno, 40 a 120 mg por día, pueden aportar algún beneficio. Los agentes decrecionadores de dopamina, por ejemplo tetrabenazina, 50 a 200 mg por día, y los bloqueantes de dopamina, por ejemplo haloperidol, 3 a 30 mg por día, en ocasiones son útiles, con mayor eficacia en la distonía tardía que en otros tipos. La distinesia paroxística cinesígena generalmente responde bien a los fármacos antiepilépticos. Las distinesias paroxísticas inducidas por ejercicio se asocian con mutaciones en el gen SLC2A1, que codifica el transportador de glucosa GLUT1, y pueden responder a dieta cetógena. Los tratamientos neuroquirúrgicos, en particular la estimulación cerebral profunda del segmento interno del globo pálido, pueden considerarse en la distonía discapacitante médicamente refractaria, especialmente en pacientes con distonía idiopática, por ejemplo DIT1, distonía cervical de inicio en el adulto. Tics. Epidemiología y biopatología. Los tics son movimientos repetitivos estereotipados, tics motores, o vocalizaciones, tics vocales. Los tics transitorios son extremadamente comunes en la infancia y los simples pueden comenzar en la infancia y persistir a lo largo de toda la vida adulta. La mayoría de los tics son primarios o idiopáticos y no tienen una causa identificable. Los tics secundarios los produce una enfermedad cerebral subyacente definida a un factor ambiental.
Manifestaciones clínicas. Los tics varían en términos de complejidad, desde movimientos o sonidos abruptos, breves, sin sentido, tics motores simples, como parpadeo, arruga nasal o sacudida cefálica. Tics vocales fónicos simples, como aspirar por la nariz, aclararse la garganta o gruñir, hasta gestos o pronunciaciones más sostenidas y deliberadas, casi con sentido. Tics motores complejos, como tocar, apretar la mano y saltar. Tics vocales complejos, como ecolalia repetir lo de otros, palilalia repetirse a uno mismo y coprolalia pronunciar palabras malsonantes. La frecuencia de los tics en un paciente individual varía notablemente a lo largo de minutos, horas, días, semanas y años. Diagnóstico. Diversas características ayudan a diferenciar los tics de otros movimientos anormales. Con frecuencia los tics son descritos por los pacientes como semivoluntarios en respuesta a una urgencia interior irresistible. En ocasiones síntomas premonitorios sensitivos preceden a los tics, generalmente en la misma anatómica que la del propio tic. El alivio se asocia a menudo con la ejecución del tic. Los tics pueden ser suprimidos de forma parcial o completa durante períodos variables, aunque a menudo a expensas de soportar una tensión interna y un malestar psicológico. Ejecutar el tic o algunas veces incluso sustituir el tic inapropiado socialmente por otra conducta más aceptable alivia la tensión. Muchos pacientes refieren que algunos tics se producen como respuesta a un impulso típico, mientras que tics similares o diferentes pueden ser inesperados y totalmente involuntarios. Síndrome de Tourette. Epidemiología y biopatología. La relación exacta entre los tics infantiles y el síndrome de Gilles de la Tourette continúa siendo incierta. El síndrome de Tourette es un trastorno frecuente, con una prevalencia global estimada de 7,7 por 1000 niños. Existe una preponderancia masculina de tono para el síndrome clásico, aunque las mujeres manifiestan características obsesivo-compulsivas con mayor frecuencia que tics. Una mutación funcional en el gen HDC, que codifica la L-histidina descarboxilasa, puede provocar de manera poco frecuente un síndrome de Tourette, lo que sugiere que la neurotransmisión histamínica participa en su patogenia. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los criterios de este trastorno comprenden la presencia de tics motores múltiples y al menos un tic vocal de inicio antes de los 21 años, normalmente entre los 2 y los 10 años, que duran más de un año, con síntomas que van y vienen en el transcurso del tiempo. Tics nuevos reemplazan a los antiguos. Tics previos que a veces vuelven a aparecer años después de haberse resuelto, y la ausencia de otros trastornos médicos que lo expliquen. El lenguaje malsonante involuntario, coprolalia, una característica del síndrome a la que se ha dado mucha publicidad, está presente en menos del 10% de los pacientes y habitualmente se manifiesta por formas abortivas como fu y shi. Los pacientes habitualmente exhiben diversos trastornos comórbidos, como un trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, problemas en el control de los impulsos y otros trastornos del comportamiento. Tabla 410, 6. Clasificación etiológica de los tics. Tics primarios o idiopáticos. Tics motores o vocales transitorios. Tics motores o vocales crónicos. Tics de inicio en el adulto. Síndrome de Tourette. Tics secundarios. Trastornos genéticos. Neuroacantocitosis. Enfermedad de Huntington. Lesión con acumulación de hierro cerebral tipo 1, previamente enfermedad de Haller-von den Spatz. Distonía idiopática. Esclerosis tuberosa. Trastornos cromosómicos. Infecciones. Corea de Sydenham. Pandas. Encefalitis y trastornos postencefalíticos. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Neurosífilis. Fármacos. Metilfenidato, anfetaminas, cocaminas, cocaína, levodopa, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, neurolépticos, trastornos del desarrollo, retraso mental, trastornos profundos del desarrollo, autismo, otras causas, traumatismo craneal, ictus, intoxicación por monóxido de carbono, derivación cardiopulmonar con hipotermia, trastornos relacionados, manierismos, esterismos, estereotipias, compulsiones, conductas autolesivas. Tratamiento.
La mayoría de los pacientes que reúnen criterios diagnósticos de síndrome de Tourette presentan síntomas leves que no requieren tratamiento farmacológico. A menudo son suficientes la educación, tranquilizar al paciente, la terapia conductual y el seguimiento. Cuando los tics, aislados o como parte del síndrome de Tourette, interfieren en la funcionalidad social y física, puede ser eficaz una dosis baja de clonazepam, 0,5 a 4 mg por día. La clonidina, 0,05 a 0,5 mg por día, presenta una eficacia variable en el control de los tics y puede ser útil para el control de los impulsos y para los síntomas de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. De forma alternativa, puede utilizarse la guanfacina, 0,5 a 4 mg por día. Los tratamientos más eficaces para los tics discapacitantes son los bloqueantes de los receptores dopaminérgicos, como risperidona, 0,5 a 16 mg por día, haloperidol, 0,5 a 20 mg por día, pimocida, 0,5 a 10 mg por día, flufenacina, 0,5 a 20 mg por día, y aripiprazol, 5 a 15 mg por día, aunque se requiere precaución en vista de los posibles efectos adversos importantes, como la distinesia, con la utilización a largo plazo. Una alternativa sin esta es el agente deplecionador de dopamina tetrabenazina, 50 a 200 mg por día. La toxina botulínica inyectada puede ser eficaz para los tics motores simples de la cara y el cuello y también puede reducir la urgencia para ejecutar el tic. El tratamiento más agresivo con toxina botulínica en los músculos cervicales debe considerarse en los pacientes con tics muy forzados en el cuello, que pocas veces se han asociado con complicaciones como mielopatía no compresiva y disección de las arterias vertebrales. El trastornos por déficit de atención e hiperactividad comórbido puede tratarse de forma segura con terapia estimulante, por ejemplo metilfenidato, 2,5 a 60 mg por día, sin aumentar la gravedad de los tics. Los síntomas obsesivo-compulsivos pueden responder bien a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo clomipramina, 25 a 250 mg por día, paroxetina, 10 a 60 mg por día, o citalopram, 10 a 40 mg por día. Los trastornos del comportamiento, que persisten como un reto terapéutico principal, pueden requerir diversos abordajes psicoterapéuticos o de modificación del comportamiento. Incluso en ausencia de trastornos de conducta, intervención conductual amplia que incorpore rehabilitación para revertir los hábitos puede ser muy eficaz como tratamiento de primera elección en los trastornos por tics. Sin embargo, para que este abordaje se generalice, se necesitará más personal formado. Los informes preliminares prometedores sobre la estimulación cerebral profunda requieren la confirmación en ensayos clínicos controlados. Pronóstico. La historia natural del síndrome de Tourette tiende a estabilizarse y a menudo mejora en la adolescencia. Aproximadamente el 50% de los pacientes tienen una remisión completa o parcial en este momento. Mioclono. Definición. El mioclono, mioclonía o sacudidas mioclónicas, consiste en movimientos involuntarios súbitos, breves, como un shock, que son el resultado tanto de una contracción muscular activa, sacudidas mioclónicas positivas, como de una inhibición breve de la actividad muscular continua, SACUA, sacudidas mioclónicas negativas. La forma más frecuente de sacudida mioclónica negativa es la asterixis. Biopatología. Generalmente el mioclono se origina en el sistema nervioso central, aunque se han descrito casos raros de mioclono periférico, y es distinto de la actividad muscular anómala asociada a enfermedades del sistema nervioso periférico, como fasciculaciones o mioquimia. El mioclono puede clasificarse según SN, que incluye formas fisiológicas, esenciales, epilépticas y sintomáticas. El mioclono fisiológico, como las sacudidas hípnicas, del sueño, y el hipo, aparece en personas sanas. Los pacientes con un mioclono esencial, que puede ser esporádico o hereditario, con frecuencia tienen un temblor postural o distonía adicionales, y este trastorno es probablemente el mismo que el que ahora se conoce como distonía mioclónica.
El mioclono epiléptico se origina en el contexto de crisis, como bastantes síndromes epilépticos generalizados hereditarios y las epilepsias mioclónicas progresivas. El mioclono sintomático se produce asociado a un gran número de estados encefalopáticos. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Las sacudidas mioclónicas son muy cortas. Suelen durar menos de 150 milésimas de segundo. El mioclono puede ser espontáneo, inducido por la acción, reflejo, inducido por estímulos sensoriales diversos, o una combinación. El mioclono espontáneo se produce en reposo, sin provocación alguna. El de acción, con los movimientos intencionados, y a menudo es muy discapacitante a causa de su interferencia en la actividad voluntaria. El mioclono reflejo puede desencadenarse mediante estímulos visuales, auditivos o somestésicos. La distribución del mioclono puede ser focal, segmentaria, multifocal o generalizada. Cuando el mioclono afecta a más de un área corporal, los movimientos pueden ser síncronos o asíncronos. El mioclono puede ser intermitente o repetitivo y a veces rítmico, por ejemplo el que habitualmente se origina en el tronco del encéfalo o en la médula espinal. El mioclono palatal, denominado en la actualidad temblor palatal, es un trastorno del movimiento rítmico que se origina en el tronco del encéfalo y afecta al paladar blando, así como a los ojos, la musculatura facial, el cuello y las extremidades. Habitualmente es el resultado de una lesión focal, por ejemplo ictus y desmielinización, en las conexiones entre el núcleo dentado del cerebelo y las olivas inferiores del bulbo, temblor palatal sintomático. Tabla 410, 7. Clasificación y causas del mioclono. Mioclono fisiológico, mioclono del sueño, mioclono inducido por ansiedad, mioclono inducido por el ejercicio, mioclono infantil benigno durante la alimentación, mioclono esencial, hereditario, esporádico, distonía mioclónica, mioclono epiléptico, fragmentos de epilepsia, sacudidas mioclónicas epilépticas aisladas, mioclono fotosensible, ausencias mioclónicas, epilepsia parcial continua, mioclono idiopático sensible al estímulo, epilepsias mioclónicas de la infancia, espasmos infantiles, síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia criptógena con mioclono, epilepsia mioclónica juvenil de Hans, epilepsia mioclónica familiar benigna, mioclono báltico, Onferrich-Lundborg, mioclono sintomático, enfermedad por depósito, enfermedad por cuerpos de láfora, lipidosis, ceroidolipofustinosis neuronales, sialidosis, degeneración espinocerebelosa, ataxia de Friedreich, ataxia telangiectasia, otras degeneraciones espinocerebelosas, degeneraciones de los ganglios basales, enfermedad de Wilson, distonía de torsión idiopática, neurodegeneración con acumulación de hierro cerebral tipo 1, enfermedad de Haller-Fonden-Spatz, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, enfermedad de Parkinson, atrofia de múltiples sistemas, enfermedad de Huntington, atrofia dentado rubro pálido Luisiana. Citopatías mitocondriales, demencias, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, demencia por cuerpos de Lewy, degeneración lobar frontotemporal con inclusiones positivas para TDP, 43, encefalopatías virales, panencefalitis esclerosante subaguda, encefalitis letárgica, encefalitis por herpes simple, encefalitis por arbovirus, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, encefalitis postinfecciosa, trastornos metabólicos, fracaso hepático, fracaso renal, síndrome de desequilibrio dialítico, hiponatremia, hipoglucemia, hiperglucemia no cetósica, encefalopatía mioclónica infantil, deficiencia múltiple de carboxilasa, deficiencia de biotina, toxinas, bismuto, envenenamiento por metales pesados, metilbromuro, diclorodifeniltricloroetano, DDT, fármacos, múltiples, encefalopatías físicas, mioclono posthipóxico, Lance Adams, estado postraumático, golpe de calor, shock eléctrico, lesión por descompresión, daño focal de edema nervioso central, ictus, estado postalamotomía, tumor, traumatismo, lesiones de la médula espinal, mioclono periférico, lesiones de nervio periférico, plexo o raíz nerviosa, enfermedad de Whipple, síndromes paraneoplásicos, mioclono psicogénico. Tratamiento. Cuando sea posible, el manejo del mioclono debe dirigirse de forma específica a la causa subyacente.
El tratamiento farmacológico incluye diversas medicaciones anticonvulsionantes. Las más notables son el clonazepam, 1,5 a 15 mg por día, el ácido valproico, 10 a 15 por kilogramo por día, la carbamazepina, 600 a 1200 mg por día, y el levetiracetam, 1000 a 4000 mg por día. En pacientes seleccionados también es eficaz la lacosamida, 200 a 400 mg por día. El mioclono de acción postanóxico, síndrome de Lance-Adams, en algunos pacientes que sobreviven a una anoxia cerebral grave también puede responder al 5-hidroxitriptófano, 400 a 2800 mg por día, administrado con carbidopa, 75 a 300 mg por día. La acetazolamida, 250 a 1000 mg por día, puede ser útil para pacientes con mioclono de acción. Hiperexplexia. La hiperexplexia, que es un trastorno relacionado con el mioclono, se manifiesta como una respuesta excesiva de sobresalto a estímulos táctiles, visuales o auditivos. Las causas genéticas son principalmente anomalías de la transmisión sináptica del neurotransmisor inhibidor glicina, como el receptor alfa-1 de glicina, el gen de la subunidad del receptor de glicina y el gen del transportador 2 presináptico de glicina SLC6A5. Algunos pacientes solo muestran espasmos corporales generalizados o una respuesta de sobresalto exagerada que presenta poca habituación tras estímulos repetidos. En cambio, otros pacientes presentan rigidez discapacitante en respuesta a estímulos inesperados súbitos, como un sonido intenso. De forma característica, el trastorno responde bien al tratamiento con clonazepam, 1,5 a 15 mg por día. Otros fármacos adicionales que se han probado con resultados variables son el clobazam, el levetiracetam, el ácido valproico y el fenobarbital. Otros trastornos del movimiento. Trastornos del movimiento inducidos por fármacos. Los fármacos neurolépticos, que bloquean los receptores dopaminérgicos posinápticos, particularmente el subtipo D2, pueden provocar diversos síndromes de trastornos del movimiento, como reacciones distónicas agudas, acatisia, parkinsonismo inducido por fármacos, incluido el síndrome del conejo con temblor de reposo perinasal y perioral, el síndrome neuroléptico maligno y diversos movimientos de comienzo tardío, que persisten con frecuencia, conocidos como distinesia tardía. Las reacciones distónicas agudas se observan con mayor frecuencia en pacientes jóvenes que reciben agentes antipsicóticos potentes, por ejemplo hombres jóvenes que reciben dosis elevadas de haloperidol para psicosis agudas, aunque también se producen en pacientes que reciben bloqueantes de los receptores dopaminérgicos, como la metoclopramida como tratamiento antiemético. Los síntomas oscilan de posturas distónicas patentes de la cara y el cuello a una desviación ocular prolongada, crisis oculógiras, o a un simple farfulleo del lenguaje y dificultad para coordinar la lengua. Con frecuencia los síntomas varían de un momento a otro y pueden aumentar con la ansiedad y mejorar con la relajación o al tranquilizarse. Las reacciones distónicas agudas son autolimitadas y responden rápidamente a una inyección parenteral de un fármaco anticolinérgico, como la benzotropina, 2 mg intravenosos seguidos por 2 mg 3 veces por día vía oral durante una duración variable dependiendo del neuroléptico usado, o un antihistamínico, como la difenidramina, 50 mg intravenosos seguidos de benzotropina oral. La acatisia hace referencia a una sensación de inquietud y una necesidad de moverse. Habitualmente, el paciente ejecuta una variedad de movimientos voluntarios o semivoluntarios, a menudo complejos, como respuesta a una sensación subjetiva de inquietud molesta, como marcha estática, girar, levantar pesos, moverlas mientras está sentado, hurgar en la ropa o el cabello, frotar partes del cuerpo con las manos y otros movimientos similares. La acatisia es con frecuencia un efecto secundario de fármacos, especialmente los neurolépticos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los síntomas se producen de una forma relacionada con la dosis y generalmente se resuelven con la retirada del fármaco.
La acatisia es una razón frecuente por la que los pacientes psiquiátricos incumplen sus tratamientos. El manejo incluye el ajuste de la dosis o del tipo de agente antipsicótico y ensayos con beta bloqueantes, por ejemplo propranolol, 80 mg por día, o agentes antiparkinsonianos, como los anticolinérgicos, por ejemplo benzotropina 6 mg por día o amantadina 200 a 300 mg por día. Algunos pacientes experimentan una forma muy discapacitante y persistente conocida como acatisia tardía. También se observa acatisia algunas veces en pacientes con enfermedad de Parkinson. Síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno es una complicación poco habitual, aunque grave y algunas veces fatal, del tratamiento neuroléptico. Los pacientes habitualmente manifiestan una combinación de características, como fiebre, rigidez notable, cambios en el nivel de vigilia e inestabilidad autónoma. Entre las alteraciones de laboratorio se incluye un aumento marcado del nivel de creatina cinasa sérica y del recuento leucocítico en sangre. El manejo implica reconocimiento precoz, retirada del agente causal, terapia de soporte sistémica, un agonista dopaminérgico. La mayor experiencia se tiene con la bromocriptina, menor o igual a 60 mg por día, y, cuando sea necesario, dantroleno sódico, 50 a 600 mg por día vía oral o menor o igual a 10 mg por kilogramo por día intravenoso, para reducir la contracción muscular. Distinesia tardía. Epidemiología y biopatología. El término distinesia tardía engloba una amplia variedad de movimientos anormales provocados por el tratamiento crónico con neurolépticos. La tasa de incidencia acumulada a los 5 años en pacientes que toman neurolépticos clásicos es de aproximadamente 1% y la incidencia puede continuar aumentando casi linealmente más allá de ese punto. Se calcula que el riesgo anual en los pacientes tratados con haloperidol es de un 5% en comparación con un 2% en los pacientes tratados con neurolépticos atípicos. La fisiopatología se ha atribuido con frecuencia a hipersensibilidad, sensibilidad o suprarregulación de los receptores de dopamina inducida por el bloqueo crónico. Sin embargo, en general parece que esta explicación es inadecuada, especialmente porque los síntomas son más persistentes, y otros mecanismos propuestos son estrés oxidativo por el aumento de recambio de dopamina y una plasticidad sináptica maladaptativa. Manifestaciones clínicas. La distinesia tardía generalmente comienza después de un mínimo de 6 semanas de tratamiento. Una de las formas más frecuentes afecta a los músculos faciales inferiores y ha recibido diversos nombres, incluido el de distinesia orbucolinguomasticatoria. Los movimientos generalmente con sicado repetitivo y movimientos de relamido con la lengua protruyéndola entre los labios, movimientos de atrapar moscas, o empujándola dentro de la mejilla, signo del bombón. Aunque los movimientos son de alguna manera coreicos, no son tan aleatorios como los de la corea verdadera. La naturaleza más estereotipada y repetitiva de los movimientos, que afecta no solo a la cara sino también a las extremidades, por ejemplo movimientos de los dedos de pianista, giros o contorsiones de la pelvis, ha promovido el término más reciente de estereotipias tardías. Sin embargo, este término no consigue satisfacer la definición de estereotipia, debido a que no disminuyen con la distracción y a lo impredecible de la secuencia de movimientos. Muchos pacientes con la clásica distinesia tardía orofacial no parecen conscientes de la presencia de los movimientos y estos no les molestan, pero otros se sienten incómodos o los movimientos les discapacitan de alguna manera. Acatisia y la distonía tardías. La acatisia y la distonía tardía son menos frecuentes, aunque son subtipos particularmente incapacitantes de distinesia tardía. Entre las formas más infrecuentes se incluyen tics tardíos, touretismo, temblor tardío, mioclono tardío e incluso dolor oral o genital tardíos. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento a menudo resulta insatisfactorio, aunque el agente deplecionador de dopamina tetrabenazina, 50 a 200 mg por día, puede ser muy eficaz. Otros fármacos que posiblemente sean beneficiosos son la amantadina, el propranolol, el zolpidem, el ginkgo biloba y el PAM.
Hay que tener en cuenta la retirada de los fármacos anticolinérgicos concomitantes. La prevención constituye la consideración más importante. El facultativo debe reconsiderar regularmente la necesidad de un tratamiento neuroléptico continuado, considerar su sustitución por un agente atípico cuando sea posible, particularmente quetiapina y clozapina, y evaluar rutinariamente al paciente en busca de características clínicas sutiles, como un movimiento ligero de succión de los labios o movimientos de giro de la lengua dentro de la boca. Desafortunadamente, la distinesia tardía puede persistir durante bastantes años a pesar de la retirada del tratamiento neuroléptico en hasta un 50% de los pacientes. No obstante, varios neurolépticos atípicos, como la risperidona y la olanzapina, bloquean los receptores dopaminérgicos D2 lo suficientemente como para producir parkinsonismo y distinesia tardía inducidos por fármacos. Síndrome de piernas inquietas. Epidemiología. El síndrome de piernas inquietas se reconoce ahora como un trastorno extraordinariamente frecuente que afecta a un 3 a 29% de la población general. Las mujeres están afectadas con mayor frecuencia que los hombres. Aunque la incidencia aumenta con la edad, también puede afectar a niños, en los que puede confundirse con dolores del crecimiento o trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Biopatología. El síndrome de piernas inquietas suele ser primario o idiopático, en cuyo caso con frecuencia se hereda con un carácter autosómico dominante. Hay 8 locus genéticos asociados con el síndrome de piernas inquietas, como variantes de MEIS1, BTBD9, MAB2K5, LXCOR1, PTPRD-IPCDA3, así como locus en 2P14 y 16Q12, 1. El síndrome de piernas inquietas también puede ser secundario a otras causas, como neuropatía periférica, uremia, gestación y deficiencia de hierro, y puede producirse con más frecuencia que la debida sol o al azar en algunos trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Parkinson. La fisiopatología del síndrome de piernas inquietas no está aclarada, aunque una disregulación central de hierro puede de alguna forma alterar la dopamina a nivel central. Con frecuencia los niveles de ferritina sérica son bajos, incluso en presencia de unos valores normales de hemoglobina, hematócrito, hierro y capacidad fijadora de hierro. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. En el síndrome de piernas inquietas, igual que en la acatisia, los movimientos se producen debido a la necesidad subjetiva de moverse. Sin embargo, al contrario que en la acatisia, el paciente se queja característicamente de diversas alteraciones sensitivas en las piernas, como hormigueo, tumecimiento, dolor, prurito, presión, pesadez, tensión, quemazón o frialdad. En ocasiones se experimentan síntomas similares en las extremidades superiores o en otras partes del cuerpo, habitualmente durante períodos de inactividad prolongada, sobre todo al estar el paciente tumbado por la noche, y a menudo se asocian a insomnio. El malestar aparece en particular durante la transición entre la vigilia y el sueño por la noche y a menudo sigue un patrón circadiano, con un pico entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Los síntomas suelen aliviarse solo mediante movimientos o estimulación de las piernas. Aunque estas maniobras son efectivas mientras se realizan, el malestar habitualmente vuelve tan pronto como el paciente permanece inactivo o regresa a la cama para intentar dormirse. A menudo los pacientes presentan problemas al estar inmóviles durante viajes largos en coche o vuelos en avión. Mioclono nocturno. En aproximadamente un 80% de los pacientes este trastorno se asocia a otro trastorno del movimiento, movimientos periódicos de las piernas en el sueño, a veces denominados impropiamente mioclono nocturno. Estos movimientos periódicos, lentos y sostenidos, 1 a 2S, oscilan dorsiección síncrona o asíncrona de los dedos y del pie hasta una triple flexión de una o ambas piernas. En el 15% de los pacientes se producen movimientos mioclónicos más rápidos o movimientos de tipo distónico, más lentos y prolongados, de los pies y de las piernas mientras los pacientes están despiertos. En ausencia de evidencia de una causa secundaria de síndrome de piernas inquietas, la única prueba rutinaria de utilidad es un nivel de ferritina sérica.
Tratamiento. Los agonistas dopaminérgicos, por ejemplo Pramipexol, 0,125 a 1,5 mg al acostarse, Ropinirol, 0,25 a 3 mg al acostarse, y rotigotina transdérmica, 1 a 3 mg en 24 horas, son los tratamientos de elección para el síndrome de piernas inquietas de moderado a grave y pueden ser muy eficaces. Los preparados de levodopa, 100 a 300 mg de levodopa al acostarse. Debe considerarse un preparado de liberación controlada, también son eficaces, aunque se asocian con mayor frecuencia a síntomas discapacitantes de rebote por la mañana temprano o durante el día. Aumento. También es eficaz gabapentina en acarbilo, un profármaco de gabapentina en dosis de 600 a 1200 mg por día, que se ha aprobado en Estados Unidos en dosis de 600 mg. Los pacientes con síntomas más leves pueden responder a la gabapentina, 300 a 2400 mg por día. Los agonistas opiáceos, por ejemplo oxicodona, 5 mg al acostarse. Codeína, 30 mg al acostarse. Propoxífeno, 65 mg, y con menor frecuencia las benzodiazepinas, por ejemplo clonazepam, 0,5 a 2 mg al acostarse, también pueden ser eficaces. Puede aparecer tolerancia o pérdida del beneficio original con todos estos tratamientos. El reemplazo de hierro está indicado en pacientes con unos niveles de ferritina sérica disminuidos, 325 mg de sulfato ferroso 2 o 3 veces al día durante 3 a 4 meses hasta que los niveles de ferritina excedan los 50 mg por litro y la saturación de hierro sobrepase el 20%. Piernas dolorosas y dedos inquietos. Otro trastorno del movimiento de los miembros inferiores poco habitual, aunque bien definido, se ha denominado piernas dolorosas y dedos inquietos. Los pacientes refieren de forma característica dolor opresivo profundo o quemazón en las extremidades inferiores asociado a un serpenteo y retorcimiento continuo e involuntario de los dedos de los pies. En ocasiones está afectado el talón y con menos frecuencia también los músculos más proximales de las piernas. Aunque puede ser evidente un desencadenante en el sistema nervioso periférico, como una radiculopatía, el dolor y los movimientos probablemente se generen a nivel central en la médula espinal o el tronco del encéfalo. En algunas ocasiones también se observa el trastorno en los miembros superiores. Se han ensayado diversos tratamientos sin mucho beneficio para el dolor, que suele ser la preocupación principal del paciente. Otros movimientos anormales. Numerosos movimientos anormales están producidos por una disfunción de los nervios periféricos, por ejemplo fasciculaciones y mioquimia. Estos movimientos habitualmente se distinguen con facilidad de los trastornos del movimiento descritos anteriormente. El hemiespasmo facial es un trastorno en el que movimientos irregulares clónicos y tónicos afectan a los músculos inervados por el nervio facial, habitualmente debido a una compresión del séptimo nervio a su salida del tronco del encéfalo, con más frecuencia por una arteria o vena pequeña y menos a menudo por una masa o un proceso inflamatorio. El primer síntoma consiste generalmente en pequeñas sacudidas palpebrales, seguidas en un intervalo variable de afectación de la musculatura facial inferior. Es necesario un estudio de imagen mediante resonancia magnética con una valoración cuidadosa de la fosa posterior para descartar causas secundarias. El tratamiento habitualmente requiere infiltraciones de toxina botulínica en los músculos faciales seleccionados, aunque la descompresión quirúrgica puede ser curativa. Ataxias cerebelosas y paraplegias espásticas. Existe un número extremadamente grande de causas de ataxia cerebelosa. Muchas son hereditarias, con toda la gama de posibles patrones de herencia. Las ataxias esporádicas o no hereditarias son frecuentes. En muchos casos puede definirse una causa y el tratamiento puede ser eficaz para detener o incluso revertir el proceso. Sin embargo, una gran proporción de ataxias en los adultos son progresivas, posiblemente debido a una causa degenerativa que en muchos casos sigue sin determinarse. Tabla 410, 8.
Diagnóstico diferencial de la ataxia de inicio en el adulto. Hereditaria. Autosómica dominante, incluidas ataxias espinocerebelosas. Autosómica recesiva, incluida ataxia de Friedreich. Ligada a X, incluido síndrome X frágil temblor ataxia. Mitocondrial. Ataxias episódicas. Autoinmunitaria, por ejemplo paraneoplásica, anticuerpos antiglutamato descarboxilasa, postinfecciosa. Degenerativa, por ejemplo atrofia de múltiples sistemas. Desmielinizante, por ejemplo esclerosis múltiple. Infecciosa. Metabólica, por ejemplo hipotiroidismo, deficiencia de vitamina E. Ictus. Traumatismo, por ejemplo lesión craneal cerrada. Tóxica, por ejemplo degeneración cerebelosa alcohólica, litio. Tumoral. Tumores encefálicos primarios y secundarios. Ataxias cerebelosas hereditarias. Las ataxias cerebelosas hereditarias, que pueden comenzar en la infancia o en la edad adulta, pueden progresar a unas tasas muy variables. Estas ataxias se dividen en ataxias de inicio temprano, que habitualmente se heredan como trastornos autosómicos recesivos, y ataxias de inicio en el adulto, que habitualmente son trastornos autosómicos dominantes. Un número reducido están ligadas a X. Dado que la mayoría de estas ataxias no son tratables, es importante reconocer las causas raras de ataxias progresivas tratables o prevenibles. Ataxia de Friedreich. Epidemiología y biopatología. La ataxia hereditaria progresiva más común en los niños es la ataxia de Friedreich. Se trata de un trastorno por repetición de trinucleótidos que afecta a los sistemas nerviosos central y periférico, al corazón y a muchos otros órganos. La ataxia de Friedreich es un trastorno autosómico recesivo sin anticipación. Posee una frecuencia estimada de portador de 1/100, lo que resulta en una prevalencia de la enfermedad de aproximadamente 1 por 50.000. La longitud normal de la repetición GA en el brazo largo del cromosoma 9q13, Q21, es de 10 a 21 copias, aunque la expansión en individuos con ataxia de Friedreich es de 200 a 900 copias e interrumpe la expresión de la proteína frataxina. La expansión inestable GA, que se produce sobre un intrón, provoca un silenciamiento génico en lugar de la producción de una proteína anómala. Un número de copias más alto se correlaciona con los déficits neurológicos más graves. La frataxina parece ser crítica en la exportación de hierro y en la función mitocondrial. Dado que el acúmulo de hierro mitocondrial afecta a la producción de radicales de oxígeno, la pérdida de frataxina puede provocar un daño oxidativo mitocondrial. La histopatología de la ataxia de Friedreich muestra atrofia de la médula espinal, que a menudo es evidente en la resonancia magnética, con pérdida de neuronas en las columnas de Clark y en los ganglios de las raíces dorsales. Se produce una degeneración de los tractos espinocerebelosos, los tractos piramidales, las columnas dorsales y los nervios periféricos, con una pérdida menor de células en el tronco del encéfalo y en el cerebelo. La miocardiopatía se asocia a hipertrofia ventricular y a una fibrosis miocárdica intersticial crónica. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La ataxia de Friedreich típica se presenta clínicamente primero durante la pubertad con una ataxia progresiva, pérdida de los reflejos tendinosos profundos de las extremidades inferiores y respuestas plantares extensoras, por ejemplo signos de Babinski. Otras características clínicas frecuentes son nistagmo, disartría, pérdida de sensibilidad en guante y calcetín y debilidad en las extremidades inferiores. Con frecuencia los pacientes tienen cifosis, escoliosis y pies cabos. La enfermedad miocárdica intersticial puede producir una miocardiopatía hipertrófica típica. En un pequeño número de pacientes el inicio es más tardío y el curso progresivo menos grave, en ocasiones con reflejos conservados o incluso aumentados. El diagnóstico se realiza mediante prueba genética de la expansión repetida de trinucleótidos, que habitualmente se presenta en al menos un alelo. A veces están presentes mutaciones puntuales en el otro alelo y son más difíciles de detectar. Entre los trastornos potencialmente tratables con manifestaciones clínicas similares se incluyen la deficiencia de vitamina B12, la beta-lipoproteinemia y una deficiencia selectiva en la absorción de vitamina E. Tratamiento y pronóstico.
No se dispone de tratamientos eficaces que modifiquen la enfermedad, por lo que básicamente consiste en medidas de soporte. La rehabilitación intensiva hospitalaria puede mejorar la función global. La nicotinamida puede aumentar las concentraciones de frataxina, pero no se ha demostrado que altere la evolución clínica de la enfermedad. Los tratamientos futuros pueden consistir en inhibidores de la histona desacetilasa, que pueden aumentar la expresión del gen de frataxina. El trastorno es progresivo y habitualmente los pacientes están confinados a una silla de ruedas hacia la mitad de la tercera década de la vida. La edad media de fallecimiento es de 37 años y la causa principal es una miocardiopatía hipertrófica. Otras ataxias espinocerebelosas. Las ataxias espinocerebelosas hereditarias se clasifican rutinariamente por su diagnóstico molecular específico. Al menos se han identificado 20 ataxias cerebelosas autosómicas recesivas y más de 35 autosómicas dominantes. Las características clínicas, el origen étnico y los antecedentes familiares pueden sugerir una herencia autosómica recesiva, autosómica dominante o ligada a X, y a menudo acotan la búsqueda de la mutación genética. A medida que se aclare la patogenia molecular de muchas de las ataxias hereditarias, es probable que la clasificación numérica actual, que en gran medida refleja la cronología en la identificación de las mutaciones causales, sea sustituida por un método fisiopatológico o específico para el gen. Las ataxias espinocerebelosas 1, 2, 3, 6, 7 y 17 están producidas por expansiones de trinucleótidos en una región del gen codificador de la proteína o adyacentes a ella. Estas repeticiones expandidas producen expansiones de poliglutamina en el producto proteico, que probablemente produce una ganancia tóxica de función de una forma análoga a la de la patogenia de la enfermedad de Huntington. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Las características clínicas predominantes de las ataxias espinocerebelosas son ataxia y disartría. Otros signos cerebelosos son vacilación, disdiadococinesia y dismetría. Con el aumento de la ataxia, los pacientes pueden quedar confinados a una silla de ruedas. Signos clínicos adicionales son oftalmoplegia, demencia, atrofia óptica, degeneración pigmentaria retiniana, sordera, disfagia y neuropatía periférica. Entre las características extrapiramidales se incluyen cara de máscara, rigidez en rueda dentada, distonía, atetosis y corea. En algunos pacientes puede observarse un parkinsonismo sensible a levodopa, particularmente en las ataxias espinocerebelosas 2 y 3. La disfunción piramidal incluye espasticidad de extremidades, sobre todo en las piernas, hiperreflexia y respuesta de Babinski. El diagnóstico se basa en pruebas genéticas. Tratamiento y pronóstico. En un pequeño ensayo aleatorizado, la vareniclina, un agonista parcial de los receptores nicotínicos neuronales de acetilcolina 24 beta 2, 1 mg por día durante 2 semanas y después 2 mg por día, mejoró la marcha, el equilibrio y la prueba de marcha cronometrada de 25 pies, 7,5 metros, pero no la función de las extremidades, salvo los movimientos alternantes rápidos, en adultos con ataxia espinocerebelosa de tipo 3 confirmada genéticamente. Sin embargo, estos resultados no se han reproducido y el fármaco a menudo se tolera mal. Actualmente no se dispone de ningún tratamiento para las otras ataxias espinocerebelosas, aunque los datos preliminares indican que la fisioterapia puede mejorar la marcha y el equilibrio. Las ataxias espinocerebelosas son progresivas, con empeoramiento de la marcha, la coordinación de las manos, el habla y los movimientos oculares, pero con preservación de la función mental en la mayor parte de las formas. La neumonía es una causa frecuente de muerte. Paraplejías espásticas hereditarias. Las paraplejías espásticas hereditarias, también conocidas como enfermedad de Strumpell, son un grupo de trastornos neurodegenerativos monogénicos clínica y genéticamente heterogéneos. La prevalencia en la población es aproximadamente de 1 por 10.000. Se han identificado cerca de 70 locus genéticos diferentes, aproximadamente 20 autosómicos dominantes, unos 45 autosómicos recesivos, 5 ligados a X y uno que es un rasgo de herencia materna.
Las formas más frecuentes de paraplegia espástica hereditaria son mutaciones autosómicas dominantes en una de 4 proteínas: espastina, SPG4, atlastina 1, SPG3A, REP1, SPG31, y reticulón 2, SPG12. Estas proteínas están implicadas en el retículo endoplásmico, cuyas morfología y distribución en las neuronas tienen una importancia especial para su función normal. En algunas más existen defectos de la biosíntesis de gangliósidos y defectos en las funciones de la glucocerebrosidasa. En la autopsia, los pacientes con paraplegia espástica hereditaria tienen una degeneración axónica de los tractos piramidales y de las columnas posteriores, con menos afectación de los tractos espinocerebelosos. Las neuronas de origen están intactas. El sistema nervioso periférico no está afectado. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con paraplegia espástica hereditaria presentan un trastorno de la marcha progresivo con espasticidad de las extremidades inferiores, hiperreflexia, clonos y respuestas plantares extensoras. Los pares craneales, el habla, la deglución y las extremidades superiores permanecen normales. Aunque los pacientes pueden experimentar debilidad en las extremidades inferiores, habitualmente la espasticidad es el componente discapacitante. La espasticidad en las piernas progresivamente aumentada provoca tropiezos y una incapacidad para correr. El dolor es infrecuente y la sensibilidad es normal. Otras características clínicas consisten en pie cabo, 30 al 50%, disminución de sensibilidad vibratoria, y frecuencia y urgencia urinarias con dificultad para el inicio de la micción. La paraplegia espástica hereditaria pura se limita a síntomas y signos de espasticidad, mientras que la paraplegia espástica hereditaria complicada puede presentar deterioro cognitivo, demencia, epilepsia, trastornos extrapiramidales, afectación cerebelosa, retinopatía, atrofia óptica, sordera, polineuropatía o lesiones cutáneas. Tabla 410, 9. Diagnóstico diferencial de las paraplegias espásticas hereditarias. Hereditarias: distonía sensible a dopa, ataxias espinocerebelosas y la adrenoleucodistrofia de inicio en el adulto, lesiones estructurales de la médula espinal, espondilosis cervical, tumor, malformación arteriovenosa, siringomielia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral primaria, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de cobre, infecciones, virus de la inmunodeficiencia humana, virus linfótropo T humano de tipo 1 y la sífilis terciaria. Diagnóstico. La paraplegia espástica hereditaria se diagnostica cuando los pacientes reúnen criterios clínicos y cuando se excluyen otras causas de espasticidad. La resonancia magnética puede mostrar atrofia de la médula espinal, pero el análisis de líquido cefalorraquídeo y los estudios de conducción nerviosa son normales. El diagnóstico diferencial de la paraplegia espástica comprende otros trastornos genéticos, patología de la médula espinal por lesiones estructurales, esclerosis múltiple y deficiencias de vitaminas o infecciones retrovirales. Incluso una historia familiar positiva no obvia la necesidad de excluir diagnósticos alternativos potencialmente tratables. Tratamiento y pronóstico. No existe un tratamiento específico disponible. La terapia sintomática está dirigida a disminuir la discapacidad y a prevenir complicaciones, como las contracturas. Los agentes antiespásticos como el baclofeno oral, generalmente 10 a 20 miligramos 3 veces al día, mejoran la espasticidad, aunque deben utilizarse con precaución porque pueden empeorar la debilidad. Algunos informes sugerían una respuesta terapéutica mejorada con baclofeno intratecal, aunque no hay ensayos controlados dirigidos a esta cuestión. Los datos preliminares también apuntan la posible utilidad de la neurotoxina botulínica tipo A inyectada para mejorar la espasticidad. La mayoría de los pacientes pierden la deambulación entre los 60 y los 70 años. Los pacientes con paraplegia espástica hereditaria complicada con frecuencia tienen otras características discapacitantes. Algunos pacientes con parkinsonismo pueden beneficiarse de tratamientos dopaminérgicos, como levodopa.